hablar, vamos a hacer un análisis de lo que se aprobó hoy con nuestros invitados en esta mesa de Excelsior Televisión, de titulares de la noche desde Cartagena. Nos acompaña y se los agradezco mucho el periodista colombiano Juan Carlos Iragorri. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, Pascal, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y asimismo nos acompaña el embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia. ¿Cómo estás, embajador? Pascal, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Lo primero que les preguntaría, ¿qué esperan ustedes del referéndum? Las encuestas dicen que por lo menos 2/3 partes están a favor del sí. Sin embargo, se han expresado pues reservas importantes respecto al contenido de los acuerdos. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Pues no se sabe muy bien. La verdad es que las encuestas de cara al plebiscito del próximo 2 de octubre de este domingo empezaron diciendo que había alrededor de un 50% de los votos por el no y un 22% por el sí. Eso ha ido cambiando y en los últimos sondeos hay una ventaja del sí con respecto al no. Las más recientes que tiene el gobierno en su poder y que no ha revelado, pero que conocemos muchos periodistas, dicen que el sí obtendría el 55% y el no el 43%. Lo que pasa es que la mayor parte de los indecisos, y hay un porcentaje muy alto, que se decide finalmente a votar, la mayor parte votan por el no. Yo tiendo a pensar que al final ganará el sí, y tiendo a pensar que ganará el sí sobre todo porque el acto de hoy es un acto, y esa palabra la usamos a veces exagerando, histórico. Mucha gente en este país no pensaba jamás que una guerrilla creada en 1964, fundada en el año 64, hace 50 y tantos años, iba a decidir a entregar las armas y a reinsertarse a la vida civil. Es verdad que no van a ir a la cárcel, a una cárcel con barrotes, pero también es verdad que han decidido renunciar a la vía armada. Yo tiendo a pensar, repito, que el domingo va a ganar el sí. Embajador, a diferencia de Europa, donde los conflictos durante el siglo XX fueron entre países, los conflictos de nuestro continente han sido internos. Y si hay uno que ha sido destacadamente largo, penoso, muy violento y también con mucho sufrimiento para las víctimas, es el de Colombia. ¿Cómo se podría resolver un conflicto tan enraizado con la firma de unos acuerdos de paz? Gracias, Pascal. Pues yo creo que, digamos, pues para el público mexicano que está viendo esta transmisión, es importante entender que lo que pasa hoy, más que, digamos, un acuerdo de paz, es un acuerdo de fin de conflicto. La construcción de la paz va a pasar por una serie de etapas que evidentemente todavía ni siquiera hemos visto iniciar, ¿no? Bien lo dices también, este es un conflicto de 52 años en el que calificarán como víctimas entre 6 y 8 millones de personas que requerirán algún tipo pues, de retribución o de apoyo para su condición. Un número que llega a los 30,000 casi secuestros, 220,000 muertos, es decir, y una serie de compromisos también para el gobierno. Hoy en el discurso pues, de Timochenko lo recalcó claramente, dijo esperemos que el gobierno cumpla. Y eso encierra un significado que claramente pues, es más que retórico. Hay una serie de retos que estará enfrentando el gobierno colombiano. Y que para eso es que la comunidad internacional, pues hemos estado muy activos, México, por supuesto, buscando que todos los países y todos los organismos podamos generar un paquete, digamos, de apoyo que además deberá ser permanente, porque esto va a durar mucho tiempo y todos sabemos que con frecuencia, pues hoy es la noticia del día y conforme los años van pasando, pues esto se va diluyendo. Juan Carlos, ¿cuál será la parte más difícil de la implementación de los acuerdos? Porque entraña una reforma agraria, entraña también la incorporación de las FARC a la vida política, entraña un intento de poner fin al narcotráfico, por lo menos a la que tenían en sus manos las FARC. Y por supuesto el asunto de la justicia y la verdad. ¿Cuál de estos temas te parece a ti será el más complicado de llevar a cabo? Es que todas son difíciles. Todas son difíciles. Tengan ustedes en cuenta, Colombia es un país de 47, 48 millones de habitantes, es decir, una tercera parte de los habitantes de México, más o menos. Pero Colombia tiene hoy la mayor área cultivada de coca del mundo. Es decir, sigue siendo en ese sentido un país donde existe el combustible de la guerra, que es el narcotráfico. Que las FARC se han comprometido a entregar, a no seguir traficando con droga,
a revelar en dónde están sus cultivos, a revelar cuáles son las rutas que utilizan para sacar la coca o la cocaína, y eso tendrá que ocurrir, no se sabe muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, el asunto de la justicia. En Colombia hay mucho descontento, porque aquí se va a montar un esquema de lo que se llama la justicia transicional. Por ejemplo, una persona que ha cometido un delito de lesa humanidad, si lo confiesa en detalle, si dice toda la verdad, no irá a la cárcel, tendrá una restricción de la libertad de 5 a 8 años, digamos que en un pueblo, en una localidad determinada, y podría eventualmente tener acceso a una curul en el Senado o en la Cámara de Representantes. Ese es otro asunto muy serio. La dejación de las armas es también un asunto complicado, aunque por fortuna ahí el gobierno ha logrado conseguir, y las FARC lo aceptaron, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas supervise lo que está ocurriendo. Todo esto es lo que llamamos aquí en Colombia la implementación de los acuerdos, o lo que llamamos el posconflicto. Y para rematar, eso vale muchísimo dinero. Y fuera de todo, la comunidad internacional se ha vinculado, todos los países, incluido México, o muchísimos países, a supervisar lo que está ocurriendo. Más nos vale que eso resulte, porque si eso fracasa, la comunidad internacional nunca nos va a volver a creer. De manera que yo creo que ahí nada es fácil, va a tomar tiempo, va a ser muy complicado. Dentro de 6 meses y un año ustedes van a estar oyendo noticias de que, de que no entregaron las rutas suficientes de narcotráfico, de que hay unos señores que no están contando la verdad, etcétera, etcétera. Y yo no soy capaz de decir realmente cuál es el reto más grave de todos. Yo creo que es una cosa muy difícil. Gracias, Juan Carlos. Embajador, ¿cuál sería el ejemplo de este proceso de paz respecto de otros conflictos en América Latina que podría seguirse para la resolución pacífica de estas controversias? Mira, Pascal, yo creo que Juan Carlos toca un tema muy interesante, que es el tema de justicia transicional. En otros conflictos en América Latina no podemos olvidar que hubo amnistía. Ahí hay una diferencia importante, es decir, creo que es relevante tomar en cuenta que el conflicto el proceso de paz colombiano sí tomó en cuenta muchos de los procesos anteriores, siendo además el último conflicto armado en el continente. Entonces, este tema, por ejemplo, de la amnistía, que es algo que se ha venido manejando frecuentemente en Colombia, diciendo se les va a perdonar a estos criminales lo que hicieron, en realidad tenemos que empezar a clarificar y a entender muchos de los conceptos de un acuerdo de paz además tan amplio. Y, por ejemplo, mi opinión es que evidentemente aquí no habrá amnistía, no habrá impunidad porque habrá un juicio de por medio. Que les guste o no les guste las penas que estas personas van a purgar, ese es otro tema. Pero en realidad habrá justicia. El tema de la participación política, que viene además de un pasado complicado de Colombia, cuando se desmoviliza el M-19, forman la Unión Patriótica y prácticamente todos los candidatos de la Unión Patriótica son asesinados. Sí, fue un grupo político, y perdón la interrupción, sí, vinculado a las FARC. Y hubo más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados. Mucha gente considera que eso fue un genocidio y en efecto hoy en día los miembros de las FARC tienen susto de que vuelva a pasar lo mismo, que no creo que vaya a ocurrir. Entonces yo creo que hay una serie de situaciones que se tomaron en cuenta, otras que siguen representando un enorme reto para Colombia, como bien lo decía Juan Carlos, y que evidentemente pues se tendrán que ir resolviendo sobre la marcha. Esa es la gracia de este acuerdo. Juan Carlos, he escuchado opiniones diversas sobre cómo le irá a las FARC una vez convertidos en partido político y que tengan que buscar el voto del electorado. Hay quien calcula que nadie votará por ellos y hay quien calcula lo contrario, que serán electoralmente exitosos. ¿Cuál es la expectativa? Yo creo que en principio no les irá bien, porque en las encuestas, cuando uno mira en Colombia, las FARC nunca han superado el 1%, el 2% de popularidad. O sea, la gente odia a los miembros de las FARC, ellos no son conscientes de eso. Lo que pasa es que la gente, y no toda, pero una mayoría creo hoy está de acuerdo con que ellos se reincorporen a la vida civil y hagan política. Pero la gente en términos generales no los quiere. Ahora, yo no descarto que algunos miembros de las FARC terminen convertidos en mandatarios locales, como gobernadores de un departamento, alcaldes de un municipio, y que lo hagan bien. Fue el caso del M-19. El M-19, cuyos miembros además no fueron a parar a la cárcel, terminaron con excelentes senadores. Hoy está Antonio Navarro Wolf en el Senado por otro partido que es la Alianza Verde, pero fue un gran senador, fue un gran gobernador, fue un gran alcalde, y así ha habido algunos de ellos. Yo pienso que a los de las FARC les va a pasar eso, pero no va a ser fácil,
que la gente termine seducida y enamorada por los miembros de las FARC una vez se reinserten en la vida civil. Lo que sí es verdad es que todos preferimos que ellos estén, como diríamos acá, no echando balas, sino echando lengua, ¿sí? Conversando y echando discursos. Yo creo que ese es un punto en el Finalmente le pregunto a ambos, he escuchado también opiniones en el sentido de que las FARC llegaron arrinconados contra la pared de la firma de estos acuerdos y por el contrario he escuchado versiones de que sacan la mejor tajada de los acuerdos. ¿Cuál es para ustedes la verdad? Yo creo que hay de las dos. Yo pienso que si no hubiera sido por el Plan Colombia, que en el año 2000 empezó bajo el gobierno de Andrés Pastrana con el apoyo de Estados Unidos, por el cual Estados Unidos le ha dado a Colombia $10.000 millones desde entonces, no habría sido posible arrinconar en cierto modo a las FARC. Hubo bombas inteligentes que se llaman, el ejército aumentó de 15.000 soldados profesionales al final de Pastrana a 60.000 cuando entró el presidente Álvaro Uribe, por una parte. Pero también es verdad que no fueron derrotados del todo. El ejército mató al número 1 de las FARC, Alfonso Cano, al jefe militar, que era el Mono Jojoy, al número 2, que era Raúl Reyes, pero al final, hoy en La Habana, y hoy aquí ustedes los vieron, hay 40 o 50 jefes de las FARC. Es decir, pretender uno que van a exterminar a 40 o 50 de estos miembros y a 8.000 militantes, pues es una utopía. Yo creo, además, agregando lo que dice Juan Carlos, que evidentemente es cierto que las FARC llegan muy disminuidas, digamos, a una negociación pues que se vino dando los últimos 4 años, pero volviendo un poco y hablando un poco sobre otros temas que quizá no se han tocado en su totalidad y que son aquí un debate en Colombia, es el tema, por ejemplo, de los fondos con los que las FARC cuentan, el dinero de las FARC, que hoy todos sabemos que pues las elecciones en política cuenta importantemente el financiamiento, no se sabe a ciencia cierta cuánto tienen, sí, dónde está y cómo lo van a usar, y esas son algunas de las preocupaciones que hay aquí en Colombia, claramente. Pues les agradezco mucho a ambos, Juan Carlos Iragorri, colega, periodista, muchas gracias, y Arnulfo Valdivia, embajador de México en Colombia. Muchas gracias por haber estado en la mesa de titulares de la noche, hoy desde Cartagena. Gracias. Un gran placer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.